Qué gusto que estén aquí. Lamento la demora. Como saben, los temas técnicos siempre nos están dando, se hacen presentes, así que bueno, agradezco su comprensión. Saludo, por supuesto, también a la gente que nos acompaña a través del Facebook y que, como saben, pueden colocar también sus preguntas y siempre tratamos de leerlas. Bueno, son un montón, luego ya no nos da tiempo, pero en general tratamos de tomar en cuenta también esas participaciones. Bueno, gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos una actividad matutina y también una vespertina vinculados con temas importantes hacia la dimensión sexual de su vida universitaria y todo lo que en ella existe. La primera charla de hoy es justamente con Jessica Gabriela Gutiérrez Gómez, quien está al frente de la oficina de la universidad que se llama Unidad de Prevención y Atención a la Violencia de Género. Es una oficina muy importante y que además no tiene mucho tiempo en nuestra universidad. Ahora seguramente la doctora Jessica nos contará un poquito, que es un reflejo de la necesidad que tiene la universidad de actualizarse y de adaptarse a las exigencias justamente de los momentos históricos. Ya la semana anterior, nuestro panel, donde estuvo el doctor Laboites, decía justo cómo el estudiantado pide, exige, propone, y algunos espacios universitarios responden a eso. Deberían serlo todos, pero ahora estamos en esa transición. Justamente esta oficina juega un papel importantísimo en el respeto, en la empatía, en el respeto a la diversidad, al reconocimiento. Así que yo no voy a decir muchas cosas más porque justamente está aquí la doctora Jessica. Ella es feminista. Es interesante la manera en que inicia Nosotros les pedimos a las personas que nos acompañan que nos envíen una pequeña cartita para presentarles. Y bueno, la de Jessica inicia diciendo, es feminista. Licenciada en Psicología, con mención honorífica por la UNAM, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Además, ha hecho estancias de investigación en el Núcleo de Estudios de Género en la UNICAM, en Sao Paulo, Brasil. Otra estancia en el CIEG de la UNAM. Tiene certificado en Estudios de Inclusión, Interseccionalidad y Equidad, ESINE, por la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. Cuenta en su haber con diplomados sobre violencia familiar, violencia contra niñas, niños y adolescentes y sobre trata de personas. Su especialidad es en prevención y atención de casos de violencia de pareja y violencia sexual. Ha atendido casos sobre estos temas con niñas, niños, adolescentes y mujeres en México y en Argentina. Además, ha dado clases para colectivas feministas en instituciones de procuración de justicia y en instituciones de educación en licenciatura, diplomados y maestrías sobre los siguientes temas: migración y género, feminismo decolonial, trabajo sexual y trata de personas, violencias contra mujeres, modelos de atención a víctimas y enfoque diferencial y especializado. También ha brindado terapia a víctimas de violencia sexual, realizado consultorías para organizaciones de la sociedad civil mexicanas y extranjeras, y ha formado parte del grupo de docentes para especializar a diversos equipos que trabajan en la atención de violencia contra las mujeres y contra la niñez en la Ciudad de México, en Hermosillo, en Ciudad Juárez. Yo vi tus fotos de Ciudad Juárez, es cierto, en Torreón, en Ciudad Victoria y entre otras ciudades. Bueno, como ustedes pueden percibir, tenemos como invitada a Jessica, la doctora Jessica. Yo siempre digo Jessica, pues soy un confianzudo, y porque además estos temas necesitan ese elemento, la confianza. Yo, además de darle la bienvenida y agradecerle, quiero invitar a ustedes a que compartan, comenten, pregunten. Este es un tema hoy que se escucha muchísimo y no necesariamente se reflexiona lo suficiente. Mencionar algo y reflexionarlo son cosas distintas, así que yo espero que podamos aprovechar al máximo la presencia de Jessica para esta comunidad del tronco interdivisional y también para la propia universidad, porque ustedes inician su estancia en ella, pero no significa que acabe saliendo del TIT ya todos. No, esta es una etapa importante, así que encontrarán a Jessica, ahora dirá dónde está, pero por favor, con toda confianza pueden aproximarse. Jessica, pues bienvenida. Yo voy a ser aquí ayudante, me vas diciendo y yo le cambio. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Yo soy muy chiquitita, así que no les veo, me voy a parar, me voy a estar moviendo porque está lleno el auditorio, cosa que me da muchísimo gusto. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de cómo surge la unidad, la UPAVIG. Acuérdense mucho de esas siglas, UPAVIG, porque nos van a estar escuchando todo el tiempo porque hacemos actividades de prevención, así como el nombre lo dice, Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género. Entonces vamos a tener muchas actividades a partir de ahora, por ejemplo el viernes, todos los 25 de cada mes tenemos los días naranja, así que nos van a estar escuchando. ¿Por qué surge en una universidad un lugar para atender casos de violencia de género? No es que sea único de la UAM, es un poco la impronta en la que están muchas de las universidades a nivel nacional e internacional por la necesidad que hay de hablar de estos temas, de atender estos temas. Hay todo un movimiento que fue el Me Too, que quiso visibilizar la violencia que había en diversos espacios como el cinematográfico, y de ahí se unieron un montón de espacios para visibilizarles la violencia que existía. Sobre todo el énfasis era el acoso y el hostigamiento sexual, y las universidades no fueron la excepción, ¿no? Entonces hubo una gran movilización de la sociedad y de la comunidad universitaria para visibilizar los temas, y además la normativa internacional y nacional ahora mandata que todas las instituciones de educación superior pongamos el foco en este tipo de temas. Tan es así que se han institucionalizado espacios que antes funcionaban como colectivos. En la UAM el precedente de la UPAVIG es un programa que se llamó Cuerpos que Importan, que ahora es una colectiva, y el programa universitario que realmente está atendiendo a nivel institucional, pues somos nosotras, la UPAVIG, ¿no? ¿Qué hacemos en la UPAVIG? ¿Cuándo nacemos? Efectivamente, la unidad es muy nueva, empieza en el 2020, en marzo, el 16 de marzo del 2020, empieza las actividades, la UPAVIG, y de la fecha hasta ahora ha tenido 3 titulares. Yo soy la tercera titular, tengo un poco más de un año como titular de la unidad. Y bueno, hacemos prevención, atención, capacitación y varias situaciones que tienen que ver con involucrar a la comunidad educativa en identificar cuáles son las violencias, identificar qué es la violencia de género, porque muchas veces pensamos, imaginamos que la violencia de género es un sinónimo de violencia contra las mujeres y no lo es. O sea, lo que atendemos, las personas que atendemos en la unidad, tenemos como el compromiso de transmitirles que cualquier persona puede pasar una situación de acoso u hostigamiento, y sí, principalmente quienes vivimos esta violencia efectivamente son las mujeres, somos las mujeres, pero también las diversidades sexuales. Así que hay un énfasis muy particular en la comunidad LGBTIQ+, ¿no? En hacer actividades de prevención para que normalicemos la diferencia sexual, las diferencias sexuales a los integrantes de estas comunidades y no la violencia hacia estas comunidades. Los tiempos han cambiado, los contextos universitarios también han cambiado. Su generación, esta generación es muy diferente a cuando yo estudié la licenciatura, la maestría o el doctorado. Y ahora hay como mucho más apertura a estos temas. También tenemos que ser muy situadas en dónde estamos pensando. Estamos en la Ciudad de México, en una institución muy grande, muy importante a nivel nacional. Siéntanse muy orgullosos, de verdad. La UAM tiene una presencia a nivel latinoamericano muy fuerte, muy importante. A veces como que no lo reconocemos, pero créanme, quienes hemos estado fuera del país, las instituciones de educación superior mexicanas tienen una presencia muy importante, muy reconocida, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es como normalizar la presencia de diferencias, de todas las diferencias, las heteronormadas, ¿no? Que ahora vamos a ver un poco a qué se refiere esto, y las disidentes, ¿no? Las que no forman parte de esa heteronorma, y por qué es importante respetarles, nombrarles como cada persona decide que quiere identificarse, ¿ok?
Bueno, quisiera decirles que si quieren interrumpirme a la mitad, pueden hacerlo, sin ningún problema. Igual vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas, pero si tienen alguna duda, vayan levantando la mano. En la que sigue, por favor. Bueno, orientamos sobre qué es violencia de género, a dónde acudir, ¿no? Hay veces que las personas que conviven en la universidad tienen situaciones de violencia, pero por parte no de integrantes de la comunidad, sino por personas externas. Hacemos esa orientación de a dónde se puede acudir, o dentro de la misma institución, qué se puede hacer, si quieren que se resuelva a través de la vía académica o a través de la vía de una queja institucional. Vamos a ver más adelante qué implicarían este tipo de quejas. Se canaliza, se les escucha de manera atenta y se canaliza a donde ustedes requieran, dentro de la institución o fuera. La universidad tiene algunos espacios como servicio médico, que hemos recurrido a ellas en algunos momentos, también orientación educativa, que tiene un espacio de acompañamiento terapéutico, acompañamiento, no psicoterapia. Y bueno, diferentes espacios. Vemos la necesidad que puedan llegar a tener para canalizarles. O bien una instancia de procuración de justicia, depende de lo que estén pasando, ¿no? Por ejemplo, una situación de riesgo que implica una medida de protección más allá de lo que puede hacer la universidad. La universidad puede emitir al interior de la universidad, pero si lo requieren, canalizamos fuera de la institución para que también tengan medidas fuera de la institución, y no solo les canalizamos, les acompañamos. Y bueno, les decía que los 25 de cada mes, sí, por favor, vamos a tener actividades de prevención, que es música, a través de obras de teatro, charlas, talleres. El viernes hay un cortometraje que se llama El monstruo eres tú, y un taller una charla de masculinidades, súper buena, ojalá puedan venir, van a ver. Síganos en las redes sociales, eso es muy importante, por ahí hacemos difusión. Instagram, súper importante, Facebook, UPAVIG, ¿no? Acuérdense mucho de estas siglas, UPAVIG, porque nos van a estar escuchando. Bueno, ¿cuáles son instrumentos muy importantes que ustedes deben conocer, donde vienen los conceptos de los tipos de violencia y el procedimiento, es decir, la ruta crítica, el seguimiento, el caminito que hay que seguir cuando alguien vive una situación violenta? ¿Quieres preguntar? No, ¿verdad? Bueno, está el protocolo para la atención a la violencia, que es un documento que está en la página principal de la UAM Xochimilco. De hecho, en la que sigue, si me ayudas, pueden descargarlo. Este es el protocolo actual, si alguien lo quiere bajar, es un QR, con su celular lo pueden bajar. En este protocolo habla de cuáles son los tipos de violencia, cuál es la ruta crítica y bueno, un poco cuáles son las instancias de atención. El que sigue, por favor. Bueno, antes de pasar a lo que es la violencia de género, vamos a empezar a comprender un poco cuál es la diferencia entre sexo biológico y género. Es posible que ustedes ya lo sepan. ¿Quién sabe la diferencia entre sexo biológico y género? A ver, allá hay una mano, sí. 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 Sexo es la característica biológica con la que nacemos y el género es cómo nos percibimos a nosotros mismos en la sociedad. ¿Y acá? Bueno, como el sexo es las características biológicas con las que naces, es como algo estrictamente biológico, y el género es como que el género es como toda la construcción social que hay como en torno al sexo, y entonces ahí vienen como también como la identificación, la identidad y como todos como los roles que hay como asociados a el sexo biológico.
Excelentes las dos participaciones, así es. El sexo biológico se refiere a eso, es decir, nacemos y nos dicen, a ver, ¿qué se ve que tiene? Y es la atribución que una serie de expertos o las personas que nos vieron nacer ven y dicen, ¿esta es niña o esto es niño? Por los cromosomas, por los genitales, sobre todo por los genitales, ¿no? A veces le dan, ¿no? Y es verdad, ¿no? Está asociado entre mujeres y hombres, pero a veces no, porque lo que se ve a veces no es lo que hay internamente. ¿Ustedes habían escuchado de las personas intersexuales? Las personas intersexuales son aquellas que tienen los dos sexos, que a lo mejor alguno puede ser externo, pero interno, es decir, puede haber externo un pene, pero interno puede haber un útero, por ejemplo. Están los dos sexos. Pero socialmente pareciera que nos hacen creer que solo hay dos, ¿no? Hombres y mujeres. Si nos vamos a la cuestión más animal, machos y hembras, ¿no? Como si solamente hubiera dos. Aun cuando se ha replanteado muchísimo esto de que la sexualidad, o el sexo asignado, ya no es tan binario como antes lo conocíamos. En cambio, el género efectivamente es toda esa construcción de lo que le atribuimos a ese sexo, cómo deben ser cómo debemos ser las mujeres y cómo deben ser los varones. Y si alguien se sale de esa heteronorma, pues hay como un conflicto, ¿no? Dentro del género, sí tenemos a las personas transexual, bueno, la identidad de género, tenemos la orientación de género. ¿Cuál es la diferencia entre identidad y orientación? La orientación es las personas que nos atraen, por las que nos sentimos atraídos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, románticamente, sexualmente. Es decir, si somos varones o mujeres, nos pueden gustar personas del mismo género o de diferente género, o todo el mundo o ninguno de los géneros. Y la identidad es cómo nos sentimos con respecto a nosotras mismas. ¿Qué quiere decir eso? Si nos sentimos que la atribución biológica es que me dijeron que era una mujer, pero yo en realidad no estoy cómoda con esa categoría y yo en realidad, mi identidad me dice, mi ser me dice que quiere ser varón. O que quiere ser, ninguna de las dos etiquetas me cabe bien y entonces soy una persona no binaria. No binaria significa ninguna de las dos. Binario, hombre, mujer, ninguna de las dos me gusta, entonces soy no binaria. O de género fluido, a veces sí me gusta ser mujer, me siento mujer, a veces no, ¿no? Entonces, ahora hay una paleta de colores muy amplia, ya no solamente es el rosa y el azul, ¿no? Estereotípicamente designado el rosa para las mujeres y el azul para los varones, sino que es una paleta de colores muy amplia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante en el ámbito universitario tener claros esas cuestiones? Pues porque a veces les vamos a ver dentro de la universidad, ¿no? La expresión de género es cómo nos performamos, cómo nos vestimos, qué elementos nos ponemos para parecer o para representar varones, mujeres, ninguna de las dos o ambos, ¿sí? Ustedes van a ver dentro de la población en la comunidad universitaria, aquí en Xochimilco, que hay personas que pueden traer una falda, pero pueden traer aretes, pero pueden traer bigote, pero ¿sí? Eso depende del contexto, es más habitual o menos habitual. Yo hice una estancia en Brasil y era muy común tener personas no binarias, es decir, con una mezcolanza. En Xochimilco recién empieza, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Para no discriminar a estas personas, para no mirarles feo, para no señalarles. Personas trans, hombres y mujeres, hombres trans y mujeres trans. ¿Cómo sería una mujer trans? ¿Qué imaginan cuando alguien dice una mujer trans? Sí, ay, gracias. Cuando una persona tiene el sexo masculino, pero su identidad es una mujer. Exacto. ¿Y una persona, un hombre trans? Sí. Una persona con sexo femenino, pero identidad masculina. Así es. Bueno, hombre. Así es. ¿Hay personas en la comunidad de Xochimilco? Sí. De hecho, quiero decirles que estamos trabajando porque vamos a abrir 3 baños neutros en la unidad próximamente.
en el área de CIAT, de diseño, otra en el edificio M y otra en el edificio B. ¿Quién puede entrar a un baño neutro? Todas las personas, todas las personas, es neutro, es decir, pueden entrar quienes se atribuyan su identidad a un género femenino, masculino, no binario, fluido, heterosexuales, bisexuales, transexuales, todo el mundo, ¿sí? La característica también que van a tener estos baños es que van a ser baños menstruantes. ¿Qué significa esto? Que van a tener, bueno, para empezar, los mijitorios también van a tener puerta, para que haya intimidad, ¿no? Para que puedan sentirse más cómodos, más seguros. Y también va a haber un baño que tiene un lavabo y un excusado junto, para las personas que son menstruantes, que menstruan independientemente de su identidad, que usen copa menstrual, por ejemplo, que puedan hacer uso de ese espacio, ¿no? ¿Por qué digo personas menstruantes y no mujeres? Porque tenemos transexuales, ¿no? Hombres. Entonces, justamente pueden ser personas menstruantes. ¿Queda claro o les estoy confundiendo? ¿Todo claro hasta ahora? Ok. Bueno, este tipo de actividades son las que hacemos. Ahora, todo este preámbulo para entender qué es la violencia de género, para que puedan entender la UPAVIG, qué sí atiende y qué no atiende. La violencia de género tiene que ver con estas situaciones que ocurren, que son actos de fuerza, ¿no? Que es donde se usa la fuerza física, verbal, emocional, para lograr que otra persona haga algo o deje de hacer algo en contra de su voluntad, y que están compuestos por violencia física, violencia emocional, violencia sexual. Por razones de género implicaría que son sobre todo mujeres o que se salen de esa heteronorma, es decir, personas de la diversidad sexual. Algunos ejemplos. La que sigue, por favor. En violencia, la que sigue, por favor. En violencia emocional, es toda aquella que no deja una huella visible, pero lastima. Una palabra, un insulto, una burla, vean las comillas, un chiste, ¿no? Que tiene como objetivo lastimar, ofender, humillar a alguien, ¿no? Burlarse porque alguien se está vestido o vestida no acorde con su género, sería una forma de violencia emocional, ¿no? Reírse, burlarse, etcétera. Discriminarle por alguna situación de este tipo también. La que sigue, por favor. La violencia física es la que sí deja una huella visible, o no necesariamente, pero ya hay un impacto directo, ¿no? Puede ser un golpe, un empujón, una cachetada, una patada, etcétera. Ya ha escalado, digamos, ¿no? La violencia. Y tiene que ver con que haya ocurrido por razones de género. Recordemos siempre eso, las razones de género que hemos mencionado anteriormente. Y finalmente, la violencia sexual, que es todo acto o tentativa de consumar un acto, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, acciones para utilizar cualquier forma la sexualidad de una persona mediante coacción, que incluye tanto a mujeres como personas de las diversidades, o también a varones, ¿no? Aquí sí, y atenta contra su libertad, dignidad, integridad física y emocional. Por ejemplo, tenemos estos tipos: acoso, hostigamiento, etcétera, ¿no? La universidad, esto es muy importante que lo sepan, la universidad pues es una institución de educación, no es una institución penal. Por ello, la incidencia que tiene sobre el tipo de quejas que va a haber es administrativo, no penal. Le llamamos queja y no denuncia, porque denuncia es fuera de la universidad y se refiere al ámbito penal. Queja implica una sanción administrativa con base a instrumentos administrativos de la universidad. Lo que se viola son esos instrumentos, ¿ok? Ahora, quiero que veamos la diferencia entre acoso y hostigamiento sexual. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre acoso y hostigamiento sexual? Sí. Sí. Gracias, Sofía. Pase para que te escuche la gente que está en el Facebook. Sí, gracias.
Usted dijo que había como que una sanción si había un acoso sexual por parte de un hombre o por parte de una mujer. ¿Qué castigo le darían? Ahí voy. Pero ¿de qué serviría si puede volver a hacerlo? Ahí voy, ahí voy. No hemos llegado al reglamento del alumnado, pero ya voy. Para que conozcan la ruta crítica y las posibles sanciones. Es muy importante tu pregunta. Sí, ahí voy para allá. ¿Cuál sería la diferencia entre acoso y hostigamiento? Lo que piensen, no es examen, así lo que se les ocurra. ¿Cuál será? Porque a veces las usamos medio como sinónimos, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre acoso y hostigamiento? Sí. Sí, gracias. El hostigamiento había comentado usted que tenía que ver con la jerarquía de poder. Ah, ya me habías escuchado. Ya había venido. Muy bien. Sí, el acoso ocurre entre pares. Y el hostigamiento, en el hostigamiento tiene que ocurrir una condición, una jerarquía. Por ejemplo, entre pares, entre el alumnado con el alumnado, docentes con docentes, administrativos con administrativos. En una situación de hostigamiento, por ejemplo, sería un docente o una docente hacia el alumnado, un jefe hacia una persona subordinada, ¿sí? O sea, hay una relación jerárquica. ¿Quedó claro? Acoso, pares, hostigamiento, tiene que haber una jerarquía, necesariamente. Y en esa jerarquía, una cosa muy importante, puede ser ascendente o descendente. ¿Qué significa eso? Puede ser de un docente al alumnado o del alumnado hacia docentes. Puede ser de jefes a subordinados o subordinadas y de personas subordinadas a jefaturas. ¿Ok? Bien. La diferencia entre abuso y violación. Abusos son tocamientos no deseados, no consentidos, que producen una incomodidad, un malestar, un daño. Y la violación implica penetración, oral, anal, vaginal. ¿Ok? Si bien la universidad no puede meter a la cárcel a alguien, porque decíamos hace rato, somos una universidad, estamos obligados a dar vista a las autoridades, ¿no? Para que se siga por fuera de la universidad en la vía penal, ¿no? Es importante que lo sepan. ¿Por qué les decimos esto? Para que lo identifiquen, porque miren cuáles son los tipos más comunes de violencia en Xochimilco, de lo que más nos llega a UPAVIG. Los casos de violencia en el noviazgo, muchísimo, ¿no? Que va escalando, por eso en las actividades que hacemos, valga la redundancia, mucho énfasis en que puedan identificar cómo se están vinculando. Violencia en el noviazgo, la verdad, es un término ya viejo, porque ya ahora ya no le llamamos noviazgo a los vínculos erótico-afectivos que tenemos con otras personas, ¿no? Pero bueno, como a ese se refiere como a ese tipo de relaciones, ¿no? Que pueden ser formales o no, con un título de noviazgo, ¿no? Pero donde se empieza a generar una situación a veces de control, de celos, de manipulación, de violencia emocional mucho más fuerte, sobre comentarios hacia la persona, hacia su cuerpo, a pedirle que deje de hacer cosas, que se aísle de la familia, de amigues, y la violencia física, y bueno, puede ir escalando. Por eso es importante que se acerquen. Les decíamos hace rato, no importa que si están viviendo este tipo de situaciones y no son de la universidad, tengan la confianza de acercarse. También tengan la confianza de acercarse, aun si sus parejas o sus vínculos erótico-afectivos son de la universidad y ustedes no quieren hacer una queja, acérquense, porque podemos brindarles algunas intervenciones para que estén más fortalecidas acerca de qué decidir con respecto a esas relaciones y no necesariamente que tenga una consecuencia punitiva. Esto es una cosa que hacemos mucho énfasis en la universidad, en la unidad, de no todo tiene que acabar en una sanción, sobre todo si no ha causado un daño y se puede hacer una situación de prevención, una intervención de prevención. Si esa conducta ya causó un daño, es decir, si tiene otro nivel de violencia, pues por supuesto que es muy posible que vaya a derivar a una comisión de faltas
¿no? En el caso del alumnado, ¿ok? Y bueno, acoso y hostigamiento sexual también, y violación por parte de conocidos también. Esto es importante y voy a hacer así un minuto para detenerme. Ustedes están empezando y es importante que sepan, quizá ya lo saben, que la universidad está rodeada de espacios pues para que ustedes vayan a convivir, ¿no? Y de repente terminan conviviendo, ¿no? Pero piensen que esos espacios, la universidad ha luchado mucho para que no estén, porque están muy cerca de la universidad y no deberían estarlo, pero bueno, están ahí. Y no podemos controlar todo lo que ustedes consumen en esos espacios, pero sí es importante que sepan que es muy riesgoso en el sentido de ¿cuánto qué calidad debe tener un mojito que cuesta 100 pesos? Imagínense, a veces dicen, es que solo me tomé un mojito. Sí, pero imagínate la calidad del alcohol que tenía para que te pusiste como te pusiste. ¿Por qué? No tiene que ver con un tema moral este tema del alcohol. Quiero decírselos porque muchas de las agresiones que ocurren en un ámbito donde hubo consumo abusivo de alcohol o de otras sustancias y que ocurrió acá afuera o que ocurrió en las fiestas, ¿no? Y que a lo mejor no hay una intención de agredir, ¿no? Pero que después eso se significa como no consensuado y que eso les puede costar su vida universitaria. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante que sepan qué beben, cuánto beben, si van a salir, ¿no? Nosotros no podemos decirles, no somos sus papaces, ¿no? Pero no podemos decir, no lo hagas. Designen a alguien que les cuide. También otro problema que tenemos es que los viernes a veces vienen a dejar a la alumna o al alumno más tomado a las áreas verdes y ahí tienen a vigilancia y a la jefa de servicio médico, que es una maravilla de persona, Alejandra, viendo cómo les pueden ayudar, a dónde les van a llevar. Entonces es muy complicado, de verdad. Designen a alguien como conductor designado, así, pero no bebedora de esa tarde, para que les acompañe, les cuide. Creen estrategias, todo esto para decir y concluir y decir, creen estrategias de autocuidado, de cuidado colectivo entre ustedes, ¿ok? Donde nosotros no vamos a poder estar. Pero si ocurre incluso fuera de la universidad, ¿qué creen? Que la universidad está obligada a intervenir. ¿Saben? ¿Qué significa esto? Que si ocurrió una situación no consensuada, porque no podía haber un consenso, porque ambas partes no podían decidir por el nivel de intoxicación, y la persona sintió que vivió una agresión, la universidad tiene que intervenir. ¿Ok? La que sigue, por favor. Creo que ahora sí viene esa. ¿Podemos ver ese videíto? A ver si se escucha. Creo que se escucha ya. Solo ahí, ¿no? Sí. ¿Han visto este videíto? Si no lo han visto, se los voy a dejar para que lo vean. Está en YouTube. Se llama Consentimiento con una taza de té. ¿No? Ok. Si no se escucha, si no, a lo mejor lo podemos subtitular. Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té, o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no gracias, entonces no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte. Y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té. Pero igual, nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión. Mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión.
Y no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren, y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo. Los casos de violencia de género. ¿Cómo sería el proceso para llevar una queja, ¿no?, en los casos de violencia de género? La que sigue. Este es el diagrama que viene en el protocolo. Miren qué complejo. Hicimos un ejercicio para hacerlo un poquito más sencillo. La que sigue, por favor. Esta es la primera etapa. Tiene 3 etapas. En la primera está la UPAVIC, nosotros somos la primera instancia. La primera instancia de escucha, de información, de orientación y de organización. Después viene una segunda etapa, que es ya poner la queja por escrito y llevarla a, fíjense, si es el personal académico o administrativo, esos casos van a la Secretaría de Unidad. Si esos casos son del alumnado, van a la Secretaría Académica de cada una de las divisiones. ¿Cómo vamos a saber si a la Secretaría Académica o a la Secretaría de Unidad? Bueno, primero lleven a OPAVIG y ahí les acompañamos todo el proceso, pero sepan que depende dónde está la persona que generó la violencia. Es ahí donde va a proceder, digamos, es ahí donde se va a iniciar. Es decir, a ver, si una persona docente ejerce violencia de género contra una persona del alumnado, ¿a dónde vamos a llevar ese caso? Sí, muy bien, a UPAVIG. ¿Y a dónde procedería su queja? ¿A la Secretaría Académica o de Unidad? Dijimos que depende de dónde está la persona que generó la conducta violenta. A la Secretaría de Unidad. Y si es una persona del alumnado contra otra persona del alumnado, ¿a dónde metemos esa queja? A la Secretaría Académica. Muy bien. Tenemos otra opción, que es si alguien de fuera de la universidad comete alguna falta, ¿no? Eso se lleva directo con las abogadas, ¿ok? Bueno, aquí está la etapa 3. ¿Quién resuelve? Como vieron, UPAVIG se queda en el primer contacto, después la queja ya pasó a otras instancias y la resolución de la queja se resuelve aquí, en la Secretaría de Unidad, en el caso de trabajadores y de docentes, en los consejos divisionales, en el caso del alumnado, ¿no? ¿Y cuáles son los instrumentos que guían cuáles van a ser las sanciones? Pues el reglamento del alumnado o el contrato colectivo de trabajo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, ¿dónde estamos? En la planta baja del edificio B. Ustedes tienen 2 grandes jardines, el Zapata y el Edén. Estamos en el Edén, al lado de ATA. No sé si ya han tenido que ir a ATA, pero estamos al lado de ATA.
planta baja del edificio B. Si tienen algún proyecto modular sobre violencias, acérquense, ¿no? Acérquense a hacer preguntas, entrevistas, buscar bibliografía y también con este tipo de cosas les ayudamos. Sí. Hola, buenas tardes. Yo fui hace 8 días, jueves creo, no, miércoles, a pedir información sobre esto porque me dejaron un trabajo y me dijeron que no me podían dar información porque usted no estaba y estaba el Congreso. Entonces yo, bueno, es un comentario obviamente, que sí deberían de tener como que ellas también información o así para que nosotros pues no nos afecte y todos tengamos como que la información. Sí, sí, UPAVIG es un área de atención y de prevención, aunque no académica, pero sí intentamos darles algunas pues recomendaciones académicas. Es muy posible, ¿no?, que van a ir a la unidad y estemos todas saturadas. Sabemos en este momento la psicóloga Dani, hola. 2 personas que están en la entrada, que son nos ayudan con la recepción, y yo, que soy la titular, para una comunidad de 14,000 personas. O sea, a veces voy a estar en alguna intervención, vamos a estar haciendo algún acompañamiento, vamos a estar acompañando a alguien en la fiscalía, vamos a estar en alguna de las otras áreas, vamos a estar dando un curso como ahora. Es posible. Lo que sí procuramos hacer es decirles que puedan venir en otro momento si no es una situación grave. O, bueno, ese día estuvo cubierta, ¿no? Estuvo Dani en la atención y priorizamos. O sea, si la atención es más importante que una orientación académica, la universidad tiene otras áreas donde también trabajan este tipo de temas, que es el área de estudios de la mujer, que tienen maestría y doctorado. Entonces, ahí también es otro espacio académico que tiene un repositorio donde pueden darles información sobre sus proyectos académicos, para que tengan también esas opciones. ¿Okay? La página, también revisen la página también tiene bibliografía, tiene manuales de lenguaje inclusivo, alguna bibliografía sobre violencia. La página de UPAVIG es otro medio también al que se pueden acercar. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? Es un momento importantísimo para que ustedes hagan sus comentarios, sus preguntas. Sí, está Marta ahí. Sí, Eddie. ¿Usted tiene relación con el colectivo feminista de aquí de la UAM? Sí. Con el comité feminista, sí. Bueno, entonces, ¿hay algún tipo de requisito o algo para que pueda formar parte? Cuando entran a la unidad, en el pizarrón de corcho están los contactos de las compañeras del comité feminista, para que puedan mandarles un mensaje por Instagram o por sus redes y las contacten de manera directa. Y ellas están en la planta baja del edificio A, viendo hacia el Zapata, pueden ir también de manera directa. Sí, de hecho hacemos algo, cada vez que tenemos alguna situación, ellas lo publican, a veces nos llaman, nos pasan información, lo suben a las redes. En las marchas del 8 de marzo hemos marchado juntas, ¿no? También. Buenos días, tardes. No sé, una pregunta, por ejemplo, en dado caso de que tengamos algún compañero o amigo o amiga, la cual esté sufriendo violencia o requiere ayuda, ¿la UAM proporciona esa ayuda a pesar de que no sea alumno o que participe dentro de la institución? Por ejemplo, no sé, supongamos, mi prima sufre de violencia y requiere apoyo, pero pues se le dificulta por X y razón. ¿Se podría auxiliar de la UAM o no se podría? Mira, en realidad, sinceramente hacemos la atención, les decía, para 14,000 personas que son la comunidad académica, pero por supuesto que si llega alguien no le podemos negar la atención, ¿no? Lo que no podríamos hacer es derivarla a las instancias internas, pero sí la podríamos canalizar a alguna de las instituciones de orden federal o delegacional para que puedan acudir. Hay una instancia, por ejemplo, si es violencia de pareja, en toda la ciudad están las lunas, ¿no?, que es un espacio donde se trabaja este tipo de temáticas, o el centro de justicia, etcétera. Pero si es como primer contacto solo de orientación, sí puede venir. Ok, gracias. Bien, hay algunas preguntas en el Facebook, me permitiré leerlas para que
les puedas responder. Carlos Montana pregunta, ¿por qué se habla de integridad y de derechos hacia las diferentes identidades de género, pero en las conferencias, eventos y clases dentro de la unidad se invisibiliza a las personas no binarias al no utilizar el término compañeros? Respecto al anterior, ¿se ha estado trabajando con los docentes y administrativos en la incorporación de un lenguaje no binario para promover la inclusión de esta comunidad? Pregunta Mons Lira, ¿cuántos casos de violencia han llegado al UPAVIG? Moisés Contreras, de lo que comentaba sobre los talleres de cada 25, ¿habrá costo? No, bueno, empiezo por la última. Los talleres, por supuesto, son libres, gratuitos, y les pedimos que se acerquen porque parte del presupuesto designado a la unidad tiene que ver con que traigamos eventos que de verdad les atraigan, ¿no? O sea, poesía, teatro, drag queen, un taller de Vogue, o sea, hemos hecho un montón de cosas para que de verdad les interesen y se puedan acercar, ¿no? Sobre cuántos casos está publicado en la página de UPAVIG, cuántos hemos tenido hasta el año pasado, tenemos pendiente este año, no voy a apelar a mi memoria, pero sí tenemos casos este año que van a ser publicados, pero el informe de la UPAVIG anual está puesto en la página. Y sobre el lenguaje inclusivo, sí, o sea, en documentos oficiales en este momento no se utiliza, pero lo que se intenta es hacer una sensibilización a que las personas que no se sienten incluidas en ese lenguaje puedan decirle a sus docentes, a las personas que estén escuchando en conferencias, etcétera, que por favor, ¿no?, se dirijan a ustedes de esa manera. Y cada vez más, incluso el rector de la unidad, el doctor Soria, lo tiene incorporado, ¿no?, en su lenguaje cada vez más. Y yo cada vez más veo incluso más personas que están utilizando los términos no binarios, ¿no? Entonces sí hay un ejercicio, falta, sí, seguramente, y es una cosa que en formación estamos haciendo una formación muy importante, ¿no?, con las comisiones de faltas, con el alumnado, con las instancias de apoyo, con las docentes, con coordinadores, jefes de área, o sea, un trabajo maratónico, además de hacer prevención, atención, o sea, es de verdad para que tengan este tipo de contenidos y de verdad puedan identificarlo y prevenirlo. ¿Okay? ¿Alguien más en el auditorio? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, por favor, Hugo, y después, sí, aquí está, mira. No, hay más, tenemos espacio, sí. Bueno, en primer lugar, yo quisiera señalar la importancia que tiene el que estemos discutiendo este punto. Desafortunadamente, este tema de la unidad de género y la cuestión de género se ve como un asunto de mujeres, cuando en realidad es un asunto que nos debe interesar a todos, los hombres también. Tenemos problemas que tienen que ver con el vivir en un ambiente que no es respetuoso de las identidades y de las compañeras y compañeros. Entonces, en ese sentido, me parece que sería importante que nos incluyan como personas que necesitamos saber todas estas cosas y no que sea un asunto nada más de las compañeras o compañeros. Esa una cuestión. La segunda es que yo pienso, muy personal mi opinión, que también existe violencia institucional en contra de grupos de personas. Y con eso me quiero referir a un problema que entiendo no es de su, digamos, inmediata competencia, pero que sería bueno plantear en algún momento, y es el hecho de que vivimos en una universidad en donde, si son mujeres quienes pretenden ingresar a ella, son las menos incluidas y son las más excluidas. Por ejemplo, en el 2002 se excluyó a 20,000 hombres de ingreso a la universidad, pero se excluyeron 26,000 mujeres. Y esto es cada año. En el año 2008, 23,000 hombres fueron excluidos y 35,000 mujeres. Y todavía en el 2021, 27,000 hombres fueron excluidos, o sea, no fueron admitidos a la UAM, y 37,000 mujeres fueron excluidas. Entonces, siempre, cada año,
hay menos mujeres que se admiten y son más las mujeres que quedan fuera de la universidad. A mí me parece que este es un problema también muy importante que deberíamos de atender de alguna manera para ver qué estrategias podemos utilizar para que esto no ocurra así en un ambiente que debería de ser perfectamente igualitario. Gracias. Gracias. Jessica, ¿me permites una pregunta que tiene cierto vínculo? No necesariamente de Martín. Dice, buen día. Martín dice, nosotros como hombres también somos propensos a sufrir acoso sexual y violencia en el noviazgo, pero ¿por qué cuando un hombre alza la voz sobre estas situaciones es acto de burla y pasa desapercibido? ¿Sí? ¿Tomamos la otra? ¿Sí? Sí. Mi pregunta igual y se saca un poco de contexto, pero apenas fui a las oficinas de UPAVIC para solicitar mi DIU gratuito, Sí, pero quería preguntar pues la calidad que tiene, porque uno confía toda su sexualidad en eso. Entonces, gracias. Sí. Eso no se los comentamos, pero también tenemos una campaña permanente de DIUs, ¿no? Para las personas que quieran acercarse a obtener un DIU, se les regala. Y hay 3 condoneras en la universidad, ¿sabían? 3 condoneras gratuitas en servicios médicos, ATA y orientación educativa. Son de muy buena calidad. De hecho, tienen una tarjetita con quien hicimos la compra se llama DECATE, que es una organización a nivel nacional e internacional muy importante en todo lo relevante a cuanto a la cuestión de calidad. De hecho, ellos nos proveyeron también condones y los condones que tenemos son Prudence. No sé si se pueden decir marcas, pero quiero decir que… Te la vamos a cobrar. Sí. Alexis, apunta al cobro a la doctora. Pero sí, son de mucha calidad. De hecho, son, pues no puedo decir mejores, pero sí de las mejores calidades que existen en el país en este momento, ¿no? Sí, acérquense. De hecho, hay una etiquetita que tienen algunos. Podemos dárselas para que estén más confiados. Y buscar DECATE, que es las personas que proveen, ¿no? Sí. Sobre las violencias que no atiende UPAVIC, es cierto, la violencia docente, la violencia, el bullying, por ejemplo, que no tiene razones de género, que no es por razones de género, no significa que no lo atendamos, es decir, esos casos pueden llegar a la oficina y los derivamos con las abogadas para que inicien el proceso. Pero, como su nombre lo dice, la unidad específicamente atiende a aquellos casos de violencia por razones de género. Sí, efectivamente, la universidad no está exenta de los tipos de violencia que ocurren en la vida social, digamos, pero pues está muy particularizado porque hay una necesidad, ¿no? No significa que la universidad no atienda los otros, pero no sería digamos, el canal, aunque sí derivamos, ¿no? a los espacios donde puede haber solución. Y me gustaría que tuviéramos ese dato, pero no lo voy a tener yo en este momento. En este momento la cantidad de varones y mujeres es muy parecida, pero hay más mujeres en la UAM Xochimilco que hombres. No sé si podemos conseguir ese dato, a lo mejor en Secretaría y ponerlo en el Facebook, pero es como el 53 o el 57 contra el 50 de hombres. Entonces, no es cierto, ¿cómo es? Sí, exactamente. Sí, espérenme. ¿No? Sí, pero hay más mujeres en este momento en Xochimilco que hombres, ¿no? Entonces, ojalá podamos buscar ese dato, a lo mejor en un rato, y lo posteamos, ¿no? Para que sepan. A lo mejor la gente que se queda fuera es porque la cantidad de mujeres son quienes más aplican a la UAM y bueno, ahí se ve. Pero no es que sean excluidas, sino que la planta está bastante pareja de hombres y mujeres. De hecho, hay más mujeres en este momento. Y creo que… claro, bueno, ¿por qué hay burlas todavía hacia los varones que viven violencias? Pues porque es un tema que no se habla, ¿no?
Es un tema que no estamos acostumbrados como sociedad, pensamos que solamente los varones ejercen violencia. Si bien no sería violencia en el noviazgo por razones de género, no significa que neguemos la existencia de violencia de mujeres hacia varones, ¿no? También, y sobre el ejercicio de violencia, sobre lo que pueden hacer los varones, acérquense a todo lo que hay de masculinidades. De hecho, el taller que va a haber el viernes, que va a ser en el área de cómputo, en el ágora de cómputo, acérquense porque es un espacio para reflexionar sobre cosas que a veces no identificamos como violencia, como miradas, como comentarios, como tocamientos, etcétera. Pero, no sé, yo creo que estaría interesante que Antonio nos explique por qué hay una diferencia social entre ser hombre y ser mujer, ¿no? Quienes somos mujeres, no me dejarán mentir, estar en un espacio y pasar por una esquina donde hay un grupito de hombres, inevitablemente una piensa, no importa la edad ni cómo se vea, una dice, uy, voy a tener que pasar por ahí. Y pasas y sabes que hay una incomodidad. Es una sensación que los varones nunca van a sentir, porque es como si nos sintiéramos desnudas aún trayendo ropa, y hasta cambia cómo caminamos, ¿no? Nos encorvamos, quisiéramos taparnos, ¿no? Por el tipo de miradas o comentarios que se hace hacia nuestro cuerpo. Ese tipo de violencia muy sutil no lo va a comprender un varón, porque atraviesa una corporalidad que es una corporalidad de mujer, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas son las que se van reflexionando en estos talleres, ¿sale? Acérquense a los 25 de cada mes, sobre todo al más importante, que es el de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, pero también la violencia de género, y hacemos un evento mucho más macro, ¿ok? Bien. Hay algunas preguntas más, leo una que está en el Facebook. Ricardo pregunta, si estamos llevando a cabo un proyecto de investigación sobre acoso y bullying, ¿podemos trabajar de la mano con UPAVIG para algunas entrevistas? Sí. Después sí. Moisés señala, concuerdo, en el caso, al menos en mi salón hay 12 mujeres y somos 5 hombres. Bueno, recibimos una más, por favor. ¿Yo? Sí, Marta. Yo era, más que una pregunta, era como complementar la respuesta que habían preguntado sobre por qué se toma burla cuando un hombre experimenta acoso o abuso sexual. Yo creo que tiene que ver mucho con esta construcción sociocultural a través del machismo e incluso homofobia y derivadas violencias, porque pues se nos ha enseñado que los hombres tienen que ser fuertes, que ellos no sufren, que ellos son los que violentan, y pues cuando le pasa a uno pues incluso llegan a tener, no sé, traumas, y de ahí derivan muchísimas más situaciones. Entonces no debería de ser, y tampoco debería ser como, no deberían de tomarlo como pena o no sé, con miedo, así de que ay, es que soy hombre, es como, no. O a veces se cuestiona su sexualidad, ¿no? Sí, cañón. Y eso provoca que la gente se quede en el silencio. Sí. Sí. ¿Alguien más por ahí? Ay. Bueno, se la paso yo. Sí, y bueno, por ejemplo, haciendo énfasis en lo que dijo mi compañera, pues considero que sí es muy, pues, cierto ese punto de en que se ha hecho como una visión muy machista entre los hombres, de que, por ejemplo, si un chico sufre ya sea abuso sexual por parte de su pareja o por alguna persona, se tiene que hacer el fuerte. Y es que inclusive siento que esa mayor falta de atención hacia el hombre es por parte del mismo hombre, porque siento que como los hombres tienen una postura muy machista, en donde dicen, güey, pues aguántate, no chilles, no te sientas menos por eso, o inclusive hasta dicen, ¿no? Como, qué chido que lo viviste antes, o sea, porque inclusive no, o sea, porque si hablamos de que un chico sufrió su primera relación sexual a los 12, 13 años, estamos hablando de que pues es un abuso sexual, porque pues digo, al final de cuentas de que sea chico, no significa que no sea algo malo, o sea, porque pues es algo malo, o sea, no tiene como que la madurez para poder llevar a cabo una buena relación sexual. Entonces,
Pues sí, creo que el hecho de que haya una sociedad muy machista, bueno, entre la relación entre los hombres muy machista, es lo que afecta que uno se sienta con poca, pues, con pocos ánimos para poder hablar, porque siento que esa es más como la problemática, que el mismo hombre, el mismo varón, minimiza al varón y dice, ¿sabes qué? Pues aguántate, ¿por qué? Porque, pues, ¿cómo vas a llorar? ¿Cómo vas a decir esto? Entonces, siento que aquí lo que se tendrá que hacer también, no sé, hacer cursos aquí en la UAM de reconstrucción hacia los hombres, que tengan ideas, porque muchas de las veces por eso tienden a haber más suicidios por parte de los hombres, porque son personas que se guardan cosas, que reservan sus sentimientos o que inclusive pues cierran mucho su forma de expresarse, porque como usted dice, ¿no? O sea, inclusive y el género, los gustos, todo ese tipo de cosas se reservan por el mismo miedo a ser reprimidos por los mismos hombres, pues, y ser como que excluidos de círculos sociales, porque por ejemplo, no es como que en un grupo de chicos llegues y digas, ay, si quieres que te voy a contar que me siento así y así, o oye, te amo, te quiero, o sea, no se puede decir eso porque está como que muy satanizado entre hombres. Digo, sí, hay ciertos grupos, no estoy diciendo que todos, porque tampoco quiero generalizar, pero la mayoría de las veces es como de, ay, güey, no seas puto, ese tipo de cosas. Digo, con perdón de todos, ¿no? Digo, más que nada, pues quiero hablar las cosas como yo las percibo, como considero que se perciben. Entonces, pues siento que es una de las cosas, ¿no? Y pues sí, llevar a cabo como que ese tipo de desconstrucción de los hombres podría servir mucho. Sí, justamente esos espacios de masculinidades justo para eso sirven. Y en este momento ya las masculinidades son diversas, o sea, se ven las hegemónicas, ¿no? Las más tradicionales, pero también las que están apareciendo ahora y que no tienen miedo a mostrar sentimientos, emociones, gustos, dudas, conflictos sobre la sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces sí, acérquense a ese tipo de espacios, ¿no? A preguntarnos cuándo se abren otros espacios de ese tipo. Sí. Bueno, yo quería comentar algo al respecto. Yo realicé una investigación sobre un artículo de la soltería como tendencia. En ese mismo artículo se mencionaba que los hombres, al estar solteros, por parte de sus familiares más, sus padres, llega a ver esa parte de que dudan de la sexualidad de los hombres. Siento que es un tema muy importante platicarlo, y también esa parte de agarrar y tener la oportunidad de que sí cambiar esos conceptos erróneos que tenemos, que los hombres no pueden llorar, los hombres no se pueden expresar emocionalmente, porque pues al final de cuentas creo que somos todos seres humanos y tenemos derecho a sentir y a pensar y expresarnos. Entonces, sí. Gracias. Sí, muy importante replantear los roles de género y los estigmas de género. Y bueno, el espacio universitario es un gran lugar para empezar a prevenir, no reproducir el ejercicio de violencia y bueno, tratarnos con respeto, ¿no? ¿Tenemos otras? Sí, yo tengo tiempo. Luz Arias pregunta, ¿también atienden la violencia psicológica? Rodrigo dice, hay muchas personas, varias partes del alumnado, otras tantas ya egresados de la UAM, que dentro de las redes sociales de la UAM atacan mucho y de forma muy desagradable e incoherente en todos los temas y post relacionados al feminismo y a la diversidad de género. ¿No hay nada que se pueda hacer con esas personas? ¿Cómo banearlos de las cuentas de la escuela? Suelen ser muy violentos y ofensivos. Y además nos deja el dato, población total de nuevo ingreso, según estadísticas de sistemas escolares, fue mujeres 1.122 y hombres 825. Mike González dice, han habido casos, y creo que lo hemos vivido la mayoría de los varones, que hemos sufrido acoso sexual por parte de las personas gays, pero la gente lo ve como algo de burla y no podemos quejarnos. Jorge dice, incluso los ideales machistas han llegado a las niñas, lo vemos cuando se hacen burla de que somos llorones y demás, no se les culpa, pero los ideales machistas están en todos, todas y todes, porque como dijo la compañera, socioculturalmente México sigue siendo machista. Bueno. Sí, yo ahí nada más un comentario que me llamó la atención y me preocupa un poco, como no estigmatizar a los gays como acosadores, abusadores, violadores, etcétera, ¿no? Tiene que ver con las prácticas machistas, y ahí sí quiero decir que las prácticas machistas son corporizadas por todas las personas, incluso por las mujeres. ¿Las mujeres podemos tener prácticas machistas? Sí.
y todas las identidades y orientaciones sexuales también, ¿no? Entonces, poder decir que una identidad o una persona de una orientación es un riesgo, es un foco rojo, es una cosa que hay que cuidar bastante, sino son prácticas que tienen las personas que son violentas, y justo por eso existe una unidad como esta, para poder hacer sobre todo prevención. Yo sí quiero decirles que uno de los objetivos más importantes de la unidad es hacer sobre todo prevención, intervenciones a nivel preventivo, para que no tengan una consecuencia pues punitiva sobre su vida académica y tengan que ver coartado por una situación que ocurrió. Por eso es importante que desde el momento 1, desde el primer trimestre, tengan esta información sobre qué es violencia, y no para que digan, yo no sabía que decirle y ofender a esta persona iba a ser violencia por razones de género, y esto me está costando algunos trimestres de la carrera, ¿no? Entonces, justo en ese sentido van estas charlas preventivas. Bien. ¿Algo más? O sea, que es un tema siempre candente. Hugo, por favor. Ahí viene. Sí, gracias. Hacer una aclaración. Yo estoy dando los datos oficiales de la universidad, de ingreso, ¿sí? La población es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay deserción. Entonces cambian las proporciones hombre-mujer. Es importante eso. Son datos oficiales. Esta universidad, año tras año, incluye más como estudiantes a hombres que mujeres. Que luego se salgan, luego tengan otro problema y no estén en la universidad, es una cosa. La otra cosa es que también los hombres tenemos experiencias de acoso. Sí, entonces no se puede decir, creo yo, que no sabemos qué se siente. Ciertamente para las mujeres es peor, terrible, constante, cotidiano, una y otra vez, pero también los hombres podemos tener situaciones de acoso. En la niñez, por ejemplo, hay acoso de hombres contra hombres, que es perfectamente documentado, y también ya de adulto, el hecho de que una persona insista en un acto sexual y uno diga que no, ese es un acoso. Ahí está un acoso. Sí, también tenemos, yo creo que no conviene el de plano decir, ustedes hombres nunca van a sentir lo que es un acoso, porque sí pasa, sí pasa. Sí, no se compara, pero sí hay una compañera que está levantando la mano. Yo creo que justo nadie desacredita ni minoriza el hecho de que los hombres vivan también violencia. Lo que pasa es que justo como estábamos mencionando a lo largo de la conferencia, es que los grados de violencia y la magnitud o incluso qué tan frecuente es muchísimo, muchísimo menor que a las mujeres, porque justamente como estaba mencionando Jessica, pues o sea, yo en lo personal, desde mi casa acá, no hay un día en que un hombre no me esté viendo, no me chifle o no me quiera seguir, teniendo mis llaves con silbato, teniendo protección aquí conmigo, porque soy mujer, porque soy no estudiante, o sea, soy mujer simplemente. O sea, de ahí va esto de justo violencia de género, porque es por ser mujeres. Obviamente, el que los hombres no puedan decirlo o que no esté justo documentado, es también por estructuras socioculturales, como ya había dicho, pero la dimensión en cómo las mujeres vivimos una violencia diaria, incluso en nuestra casa, de camino acá, saliendo, en la misma escuela, es cómo identificamos esa violencia y cómo cada quien la va ejerciendo, porque, no sé, justo es también como un poco grave el decir, nosotros no vivimos violencia. No, pues claro que la viven, pero no la viven de la misma forma, que es lo justo importante también mencionar y como recalcar, porque poniendo un ejemplo, a las 3 de la mañana o cuando salimos de antro, cuando cualquier persona está saliendo de un lugar en la madrugada, un hombre cuando va caminando, ¿qué es lo que le preocupa? Ay, ¿qué tal que me asaltan? ¿O qué tal que me roban? No sé, algo así. A nosotras nos van a violar, nos pueden secuestrar, nos pueden matar y a ver cuándo nos encuentran.
Y eso, de ahí, creo que radica también los feminicidios, la comparación de la violencia. Los dos viven, claro que la viven, pero pues en un país feminicida, creo que es importante también recalcar que nosotras estamos en un peligro todavía mayor por ser mujeres. Muchas gracias. Totalmente lo que dice la compañera, ¿no? Sí, totalmente. Hay otras opiniones, la quiero leer. Alejandro Ramírez dice, creo que es muy importante que en caso de violencia a un hombre se le pueda dar una atención igual a la de mujer, se le da, porque pueden generar traumas gracias a la sociedad que nos toma a menos. Bueno, como ven, siempre es un tema muy candente y muy... Bueno, Jessica, si quieres cerrar con algún comentario. Sí, pues decirles que incluso esto que decía la última compañera, si llegaran a vivir alguna situación fuera de la universidad, si es violencia, mientras se trasladan a la universidad tiene que acompañarles, que atender, que procurar ver qué necesitan. Entonces, acérquense a la oficina, ¿no? Tengan un poco de consideración, paciencia, si no estamos, hagan una cita, les vamos a atender, o sea, somos muy pocas personas, pero créanme, estamos haciendo más de lo que podemos para acompañarles en todos los casos, ¿no? Y lo que requieran, dudas, preguntas, estamos ahí, ¿no? Bueno, pues aprovecho para decir primero que agradezco un montón a la doctora Jessica por estar aquí. Es un espacio muy importante, como ven, porque la violencia claramente que en un país como el nuestro, decía la compañera Marta, es una cosa que no podemos aceptar y tampoco obviar, y nuestra universidad no puede ser, digamos, fuente de violencias. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos todos los comentarios, por supuesto. También quiero informar que como parte de las actividades que la universidad hace, el próximo 29 de agosto, aquí atrás en la Velaria, hay una feria llamada Feria Infórmate y Decide, donde se atenderán este y otros temas vinculados al alcohol, a las drogas, a la sexualidad. Así que bueno, vale mucho la pena que ustedes participen de ello. Que nos sigan también, claro, que sigan en las redes también, porque va a haber un taller de toallas femeninas, textiles, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas que puede ayudarle a la comunidad. Bueno, la información está en el Facebook y al ratito a las 4 hay una charla también sobre violencia y sexualidad en la universidad. Así que están invitadas, invitados, invitades para esto. Sí. Bueno, cerramos, compañero, para no... Es que necesitamos el micrófono porque de lo contrario no te escucha la gente en Facebook. Ahí va. Por ejemplo, usted comenta que casi no hay personal para poder llevar a cabo lo de UPAVIG, pero no sé, por ejemplo, la misma comunidad no se podría unir o podría ser capacitada para apoyar al compañero en dado caso de que requiere información o se puede trabajar, bueno, no como tal trabajar, sino que contribuir algo, no sé, que den atención a las personas o que den asesoramientos, o sea, ese tipo de cosas. Esa es la duda. Sí, tenemos servicio social, prácticas profesionales y ustedes mismos se convierten, ustedes mismas y ustedes mismos se convierten en nuestros enlaces. Hemos tenido casos donde este tipo de charlas hacen que puedan identificar en otros compañeros y les traigan a la unidad, ¿no? Siempre vamos a tener, o sea, aunque no nos encuentren a lo mejor en una hora, pero vamos a estar. O sea, no es que nos llueven todo el día, pero sí va a haber una capacidad para poder acompañarles, ¿no? Entonces sí, esta idea es muy interesante, ¿no? Que podríamos hacer algún grupo de trabajo entre pares, ¿no? Así que acérquense para que podamos colaborar. Sí, por favor. Regresando atrás en cuanto a los expendedores de condones y de toallas femeninas, ¿para cuándo el papel de baño en los baños? Sí, porque, no, o sea, no hay, punto. Ahorita ya a esta hora no hay papel en los baños. ¿Sí? Yo no sé si se lo comen como espagueti o se lo llevan a su casa o qué hacen, pero yo creo que es necesitamos reforzar ahí una campaña de que no, sí hemos tenido casos de ver, ¿no? Bueno, esa es otra área de mantenimiento, pero que sí se llevan papel a sus casas. Y bueno, en una universidad tan gigantesca como esta, sí es una necesidad constante. Bueno, les pido un aplauso, por favor, para la doctora Jessica. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, a todes. Gracias, Jessica.